Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos contentos de que nos puedan acompañar en esta tarde de Shabbat, esta tarde bella de Shabbat en la cual estamos listos para gozarnos como cada semana en un estudio más de la porción bíblica, la porción semanal. Hoy tenemos una enseñanza muy interesante. Vamos a estar hablando sobre Shelach Leja, la historia de los 12 exploradores que fueron a explorar la tierra. Así es que tenemos muchas cosas interesantes, pero sobre todo quiero traer una aplicación. En la mañana hablé un poquito del contexto, hablé un poquito de los pactos y cuál fue el pecado de esta generación. No solo fue que se negaron a entrar a la tierra, sino se negaron a creer una promesa y un juramento que había sido dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y hoy quiero traerles una aplicación de lo que podemos nosotros, cómo podemos tomar todos estos principios y aplicarlos a nuestra vida. Y creo que usted se va a sorprender al igual que yo. Así es que hoy estamos a través de esta grabación, pero de igual manera creo que usted se va a gozar junto conmigo. Así es que reciba saludos de mi esposita linda que está como siempre aquí al frente míos escuchándome, y ella, como siempre les digo, ella escucha la porción en proceso, durante la enseñanza y post la enseñanza, porque después de la enseñanza digo, oh, pero esto mira, y sabes que me faltó esto y aprendí esto, y oren por ella, porque si alguien tiene aguante, es ella. ¿Ven? Vamos a empezar. Para Shah Shelach. Shelach Leja, envía tú, envía para ti, envía tú. Así es que vamos a ver la porción de la Torah. Se encuentra en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 13, versículo 1 al capítulo 15, versículo 41. Porción de la Haftarah, los profetas, libros históricos. Josué, capítulo 2, versículo 1 al versículo 24. El Brit Hadashah, evangelios, cartas apostólicas, escritos del primer siglo, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 11. Vamos a dar gracias diciendo, bendigan a Yahweh el que es bendito, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre, bendito eres tú Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú eterno, que nos das la Torah. En hebreo diría, Barhuet Adonai Ameborach, Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Amén. Dice la palabra en el libro de Números, capítulo 13, versículo 1, y habló Yahweh a Moisés diciendo, envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Param, según el dicho de Yahweh, y todos aquellos varones eran jefes de entre los hijos de Israel. Algunos de los temas. Envió dos espías a reconocer la tierra. 10 de los espías dan mal reporte y la gente se rebela. Yahweh quiere destruir al pueblo y Moisés intercede por segunda vez. Los hombres mayores de 20 años no entran en la tierra prometida. El pueblo se rebela de nuevo. Una sola ley para el nacido y para el extranjero. Y el precepto de los flecos o los tzitzits. Así es que vemos capítulo 13 nuevamente. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, a la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual a jefe de entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Param, según el dicho de Yahweh, y todos aquellos varones eran jefes entre los hijos de Israel. Esta dramática narración que describe el episodio del envío de los espías y los acontecimientos consiguientes quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo de Dios. Los escritores posteriores
hablaban de estos incidentes con un sentimiento de dolorosa decepción. Fíjese lo interesante, porque esta dramática narración que escribe el episodio de los espías y lo que sucede después queda grabada en la memoria colectiva del pueblo de Dios. Aún después en las próximas generaciones es algo que quedó grabado. Y los escritores posteriores hablaban de estos incidentes con un sentimiento de dolorosa decepción. Y lo vamos a ver, por ejemplo. Lo vamos a ver, por ejemplo, dice, sin embargo, con la mayoría de ellos, Dios no estaba complacido porque fueron derribados en el desierto. Y esto es Primera de Corintios capítulo 5 a capítulo 10, versículo 5 al 11. Rab Shaul, el apóstol Pablo, hablando en este pasaje, nos está diciendo, sin embargo, con la mayoría de ellos, Dios no estaba complacido porque fueron derribados en el desierto. Y está haciendo memoria a Números, capítulo 11, lo que estamos hablando, la porción del día de hoy. Números 11, números 14, 16 y 17. Sigue diciendo, ahora bien, estas cosas son advertencias para nosotros, que no deseemos el mal, como ellos lo hicieron. No sean idólatras, como algunos de ellos. No debemos caer en la inmoralidad, como algunos de ellos lo hicieron, y 23,000 cayeron en un solo día. Números 25. No debemos poner a prueba al Señor, como hicieron algunos de ellos, y fueron destruidos por serpientes. Número 21, versículos 5 al 9. Ahora bien, estas cosas le sucedieron como una advertencia, pero fueron escritas para nuestra instrucción. Primera de Corintios 10, 5 al 11. O sea, ¿qué quiere decir? El apóstol Pablo está citando muchos de los eventos que sucedieron en el desierto, en el libro de Números, y termina en el versículo 11 con algo bien interesante que dice, ahora bien, estas cosas le sucedieron como una advertencia, pero fueron escritas para nuestra instrucción. ¿Qué quiere decir? Que podemos sacar de estos eventos trágicos que quedaron grabados en la mente colectiva del pueblo unas enseñanzas para nosotros, que lo que a ellos les pasó no nos pase a nosotros, que si ellos fueron idólatras, nosotros no los juzguemos y veamos ese evento como una advertencia para nosotros, que si ellos rechazaron el regalo del rey, el regalo de la tierra, que a nosotros no nos pase lo mismo y rechacemos el regalo de la tierra. Así es que bien interesante, porque nos damos cuenta de varias cosas que están pasando en este evento. Y nos dice para que no seamos que no seamos como ellos. Y dice la mente colectiva. Quiero llevarlo ahí a esa parte donde dice de la mente colectiva, porque me llama la atención. Fíjese, lo estoy buscando. Deme un momentito. Así es que estoy buscando dónde quedó esa parte, porque me parece interesante. Yo sé que lo tengo por aquí. Yo sé que lo tengo por aquí. Dame un momentito. Que de hecho estaba citando unos salmos. Estaba citando unos salmos cuando lo vi, estaba citando unos salmos. No me digan que no voy a encontrar el recurso. No me diga eso, porque de tantos recursos que tengo abiertos aquí, no sé no me acuerdo ni dónde lo saqué. Bueno, a ver si ahorita
A ver si ahorita se lo encuentro, porque se quedó en la mente colectiva del pueblo. Ah, nope. Ok, creo. Yo sabía que no iba a quedar mal. Fíjese, disculpe la tardanza, pero no voy a editar esta parte, estaba en vivo. Esta parte, este es el, si usted puede conseguir este, está muy bueno. Este se llama Números, el viaje hacia la tierra prometida. Es un comentario bíblico. Pero fíjese, dice, los escritores posteriores hablaban de estos incidentes con un sentimiento de dolorosa decepción. Y fíjese lo que encontramos aquí. Deuteronomio 1:26. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Yahweh vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Yahweh nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Ah, hasta el versículo del 26 al 46. Deuteronomio 2:14. Y los días que anduvimos de Cades Barneas hasta cuando pasamos el arroyo de Zaret fueron 38 años, hasta que se acabó toda esa generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Yahweh les había jurado. Después, Salmo 95:10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. También juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Salmo 106, versículo a 24 al 27. Pero aborrecieron la tierra, oiga, pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, no oyeron la voz de Yahweh, por tanto alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por tierras. ¿Ve? Está bien, bien interesante porque está hablando de todos estos incidentes. Salmo 95, del versículo, dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Así como Dios había jurado darle la tierra a Abraham, Isaac y Jacob, el haber rechazado la tierra también levantaba un juramento de que ninguno de ellos iba a entrar a poseer la tierra. Así que bien interesante lo que decía este comentario, que sí lo encontré. Así es que dice aquí, por eso dice, los escritores posteriores hablaban de estos incidentes con un sentimiento de dolorosa decepción. Ahora, dice, sin embargo, bueno, esta parte ya la vimos. Dice, presenta un tiempo de toma de decisiones cuando los peregrinos del desierto se equivocaron catastróficamente. Es muy fácil dejarse influenciar por aptitudes impropias, corromper por motivaciones impuras o manipular por personas poco adecuadas. Es muy fácil. Ahora, la Biblia nos describe bien interesante porque en el capítulo 13 nos describe que dice que los hombres que subieron eran príncipes, eran líderes del pueblo, no eran cualquier persona, era gente que tenía cierta reputación para el hecho de que ellos vengan y traigan un reporte negativo y la gente les crea y la gente armen todo ese escándalo de que lloran y que empiezan a renegar contra Dios. Creyeron a la palabra de unos hombres que eran de palabra confiable. Ahora, no todas las personas que tú crees que son confiables. No todas las personas que tú crees que son confiables son las adecuadas
para llevarte al lugar que te tiene que llevar. ¿Sí? Es muy fácil dejarse influenciar por actitudes impropias, por tu propia agenda, corromperse por motivaciones impuras o manipularse por personas poco adecuadas. ¿Por qué? Porque vemos a través de todo este evento, vemos que hay 12 personas que van. Claramente vemos que hay dos agendas. Dos personas suben con la agenda de reconocer la tierra y ver la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob y cómo se va a cumplir, porque dice, nos los vamos a comer como pan. Dios nos ha entregado estas tierras, Dios nos las ha dado, que son Josué y Caleb, que son los que van y 40 años después conquistan la tierra tal como les dijeron, nos lo vamos a comer como a pan. Pero hay 10 hombres que no tienen la misma agenda de los otros dos ni la agenda de Dios. Estos hombres van a explorar, van a ver el peligro, van a ver cómo llenan su agenda y vienen con el reporte de decir, no podemos, hay gigantes, no somos como langostas. Ve hasta el punto de decir, nos vemos como langostas. En la mañana yo tocaba, si usted no ha visto el video lo puede ver, en la mañana yo tocaba que mientras había un ejército temeroso, había un rey que estaba escondido. Viene un hombre pequeñito y dice, hey, no vamos a estar permitiendo que este incircunciso esté perjuriando a los escuadrones del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque había una mentalidad diferente. Entonces, la cosa no es la promesa de Dios, la cosa no es cómo afrontar la situación, sino la cosa es la actitud que nosotros vamos a tener para afrontar esa situación. Los creyentes reconocen que hay una prioridad mayor, la importancia de esperar en Dios. Nuestro pensamiento dominante no es qué me va mejor, sino qué honra más a Dios. Y aquí entramos en un problema. Porque como creyentes deberíamos pensar el qué honra más a Dios. Pero a veces decimos qué me va mejor a mí. Y esto lo vemos en estos dos grupos. ¿Qué honra más a Dios? ¿Cómo conquistamos esta tierra? ¿Qué nos va mejor a nosotros? Es que al igual que Israel en este momento crucial de su historia, nosotros también nos enfrentamos a un futuro incierto. Nos gusta pensar que tenemos las cosas razonablemente planeadas, pero no conocemos los meses y años que tenemos por delante. ¿Sabía usted que es fácil decir, Señor, yo te sirvo? Señor, yo te soy fiel. Cuando tenemos todo cuadrado y todo planeado en nuestra mente. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas? ¿Qué pasa cuando tú te enfrentas a una situación en donde las ciudades, y yo lo decía en la mañana y lo vuelvo a decir, las ciudades son amuralladas? ¿Por qué Jericó se jactaba de que nadie la conquistaba? Por sus murallas. ¿Y qué es lo primero que les tumba a Dios? Las murallas. ¿Pero qué hace Dios? Si usted lee el libro de Josué, dice, tienen que darle 7 vueltas a la ciudad con el arca enfrente. Y ahorita le voy a mostrar algo bien interesante. Porque dice, con el arca enfrente. Y después con las trompetas. Y todo el mundo va a gritar. Yo no diría, estás de loco. Pero Dios tumba las murallas fortificadas. Así es que nos gusta pensar que tenemos las cosas razonablemente planeadas, pero no conocemos los meses y años que tenemos por delante. De esa gran multitud, solamente 4 personas entendieron la importancia de buscar la voluntad de Dios y confiar en su palabra.
Y estamos hablando de Josué, Caleb, Moisés y Aarón. Solo 4 de una multitud de más de 600,000 hombres. Solo 4. Imagínense de lo que estamos hablando. 4 de una multitud de 600,000. ¿De cuánto fue el censo? 600,000. ¿Cuántos murieron? 600,000. Eso quiere decir que de una multitud de 600,000, 4. Si usted saca el porcentaje de 4 de 600,000, el porcentaje es 0.000000, un numerito ahí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que la multitud no siempre va a ser la correcta. Las grandes cantidades no siempre van a ser lo mejor. Había una multitud que seguía al maestro Yeshua. Había una multitud que decía, Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y una semana después, esa multitud estaba diciendo, crucifíquele, crucifíquele, entréguenos a Barrabás. A veces nos dejamos llevar por las multitudes, hermanos, pero las multitudes hoy te alaban y mañana te crucifican. Es la realidad. Seguimos, vamos a ver. Si es que de esa multitud, los demás se sintieron torturados por la incertidumbre, invadidos por la ineptitud y paralizados por el miedo, y se negaron a seguir el viaje. La seguridad en el trabajo se tambalea. El despido y el paro se convierten en una triste posibilidad. Las relaciones en la iglesia quizás hayan empeorado por el mal ejemplo de un líder admirado o la deserción de buenos amigos. La estabilidad de la familia se ha puesto en peligro por la infidelidad de la pareja, o quizás los padres están muy preocupados por la tensión en la vida de sus hijos casados. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a cualquier situación de esta? La seguridad de tu trabajo se tambalea. El despido, el paro, se convierte en una triste posibilidad que va a suceder. Las relaciones en la iglesia, la estabilidad de una familia. Así es que lo que parecía una existencia bastante tranquila y segura, de repente se convierte en un desconcierto agonizante. ¿Cómo reacciona el creyente ante un cambio tan dramático y desagradable de las circunstancias? ¿Cómo reaccionarías tú? Porque esta gente ha vivido 13 meses en el desierto. Han tenido maná, han tenido agua, han tenido carne, han renegado, les ha caído carne, han tenido la nube, han tenido la columna de fuego, han visto lo sobrenatural, han escuchado las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora el futuro es incierto, porque aunque Dios te dio una promesa, tú estás viendo los obstáculos y estás viendo las situaciones adversas que tú ves con tus propios ojos y tú dices, no puedo. ¿Cómo reaccionas a lo que parecía una existencia bastante tranquila y segura, pero que de repente se convierte en un desconcierto agonizante? ¿Cómo reacciona el creyente? ¿Cómo reacciona el creyente ante cambios dramáticos y desagradables? Hace un año nosotros tuvimos una buena prueba, porque ante lo que todo parecía normal, ante todo lo que todo parecía seguro, cada semana las iglesias se reunían, cada semana todo estaba normal, cada semana cada quien tenía su trabajo, todo estaba tranquilo, y de repente viene un pequeño virus que paraliza a todo mundo, los templos se están cerrando, los trabajos, la gente se está quedando sin trabajo, la situación se está poniendo adversa. ¿Y ahora cómo reaccionamos?
Hay algunos que dicen tenemos que caminar hacia adelante y tenemos que sacar fuerzas. Pero hay algunos que dicen esto no vale la pena. Y se olvidan de la iglesia. Vea la realidad. Vea alrededor suyo. Y vea cuántas cosas se perdieron por algo tan simple como el COVID. Bueno, digo simple porque fue un virus. No es que esté minimizando al virus, porque sé que es peligroso y mucha gente ha muerto. Nosotros hemos perdido amigos y hemos perdido conocidos. Y en ninguna manera decimos o minimizamos esto, pero ¿cómo esto nos cambia? ¿Cómo te cambia la situación? ¿Cómo te cambia la situación ante un cambio drástico y que no tenías planeado? La historia La historia que aparece aquí ha sido escrita para enseñarnos, para que con la fortaleza que Dios nos da y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Caleb y Josué aparecen en esta narración como los confiados animadores del pueblo de Dios. Su ministerio alentador fue rechazado por la comunidad de Israel. Aunque eran los alentadores, fueron rechazados por la comunidad de Israel. Fueron rechazados porque ellos traían un informe alentador, porque ellos traían un informe que sobrepasaba las expectativas de cualquier ojo y cualquier mente humana. Pero eran aquellos que estaban creyendo a las promesas de que Dios era real y que Dios había hecho una promesa a Abraham, Isaac y Jacob y por lo tanto se iba a cumplir. Fíjense, lo interesante en esta parashá, en esta porción, es que nos encontramos el precepto de los tzitzis. Y el precepto de los tzitzis aparece por algo bien interesante. Déjeme le leo la Biblia. Déjeme poner aquí la Biblia. Le voy a leer la Biblia en el capítulo. Reina Valera, sí. Fíjese. ¿Dónde está la Biblia? Aquí está. Capítulo 15, versículo 32. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y claro, aquí equivale a sábado, Shabbat. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Yahweh dijo a Moisés, irreversiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Yahweh mandó a Moisés. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim, a vuestro Dios. Yo Yahweh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Yahweh, vuestro Dios. Oh, antes de avanzar en los tzitzis. Antes de avanzar en los tzitzis, quiero hablar un poquito del contexto. Un poquito del contexto. Fíjese. Como sabe, este es el comentario del contexto cultural de la Biblia, el Antiguo Testamento, John Walton. Fíjese, capítulo 13, versículo 29. Vamos nomás para que usted vea algunas de las cosas que están pasando aquí. Se me había olvidado antes de entrar a los tzitzis. Dice, los habitantes de la tierra
Los grupos humanos que habitaban la tierra son identificados en el versículo 29 como los amalequitas, los eteos, y aquí dice eteos, un pueblo indoeuropeo que migró a Anatolia después del 2000 antes de la era común. Ellos crearon un imperio que desafió a Egipto por el control de Siria-Palestina a mediados del segundo milenio antes de la era común. También produjeron un código legal que tiene paralelos con las leyes bíblicas. Hurritas, jebuseos, hurritas, un pueblo no semítico que creó un reino en Mitaní, en la Mesopotamia central a mediados del segundo milenio antes de la era común. Los jebuseos, los amorreos y cananeos. Los amalequitas, descendientes de Abraham a través de Saúl, eran un pueblo nómada o seminómada que habitaba en general la región del Negev y el Sinaí durante la segunda mitad del segundo milenio antes de la era común. Los bien conocidos eteos o hititas eran de Anatolia, la actual Turquía, pero algunos grupos que ocupaban sectores de Siria y Canaán también eran llamados eteos y pueden no haber estado relacionados. Los eteos de Canaán tenían nombres semíticos, mientras que los de Anatolia eran indoeuropeos. Los jebusitas habitaban la zona alrededor de Jerusalén y solo se conoce por medio del Antiguo Testamento, que dice muy poco sobre ellos. Los amorreos, está un poquito de la historia para que usted vea quiénes eran. Dice, algunos amorreos eran nómadas, pero también habían ciudades, estado amorreas en Siria en épocas tan antiguas como a finales del tercer milenio. Los cananeos eran los principales habitantes de las ciudades fortificadas de la región, aunque al parecer no eran originarios de esa tierra. Los reyes de esa zona se refieren asimismo a las cartas de Amarna, mediados del segundo milenio, como Kimanu, término usado también en inscripciones egipcias de ese periodo. También hay registros egipcios relativos a la población de Canaán. Una lista de prisioneros de una campaña de Amenhotep II, el siglo XVI, enumera grupos de cananeos, apiru, pueblos sin tierra o desposeídos. Ahora, como langostas. Oiga, porque aquí dice como langostas. Era común usar la metáfora de un animal para describir tamaños relativos en comparaciones exageradas. Aquí dice que eran unos exagerados. Y no hablemos de esa palabra exagerado porque nos pone mal. Así es que eran exagerados. Como lo hacemos en nuestros idiomas. Por ejemplo, un mosquito con un elefante. Una exageración. Las langostas eran comestibles, de modo que eso produce la perspectiva del temor adicional de ser tragados fácilmente. En la epopeya ugarítica de Queret, un ejército es comparado con langostas para indicar que era un gran número de soldados. Eso de nos veíamos como langostas o éramos como langostas son unas exageraciones y unas son modismos, son formas de expresión que se encuentran aún en epopeyas ugaríticas y cosas del contexto. Los gigantes, aquí nos habla también un poquito de los gigantes. Dice los gigantes, la única otra referencia segura a los gigantes, que son los Nefilín, está en Génesis 6:4, que solo da información en términos de identificación. Algunos creen encontrar esa palabra en Ezequiel 32:27, con una ligera variación, donde se refería a guerreros. Una interpretación intertestamentaria se divide entre considerar a los gigantes, héroes o ángeles caídos. Aquí es la parte que le quería decir. ¿Por qué Josué y Caleb rasgan sus vestidos? Y aquí usted va a entender muchas cosas. Fíjese. El pueblo decide no entrar. El rasgarse las vestiduras, al mismo tiempo que se colocaban cenizas sobre la cabeza, el rasgarse las vestiduras era una forma común de duelo en el antiguo cercano oriente. Un ejemplo extrabíblico se encuentra en la épica ugarítica de Akkad, 1600 antes de la era común, en la cual la hermana del héroe rasga el ropaje de su padre cuando prevé una inminente sequía. A menudo este acto implicaba dolor por la muerte de un familiar
un amigo o un individuo prominente. Segunda de Samuel 3:31. Sin embargo, también era una señal de vergüenza, como en este caso, o de la pérdida de honor o estatus. Josué y Caleb entendían bien lo que estaba pasando y sabía que al rechazar la tierra habían perdido el estatus de ser los herederos de Abraham, Isaac y Jacob. Y al hacer el acto de humillarse y postrarse, son los únicos que entran a la tierra. ¿Qué le parece a usted? Qué lindo esto, ¿no? Que al hacer un acto de humillación, al rasgar sus vestiduras, estaban reconociendo que habían perdido el honor, habían perdido el estatus por la rebeldía de un pueblo. ¿Qué tal? Que cuando tú te encuentras y entras a una situación difícil, como la que te decía hace rato, en lugar de ponerte rebelde y en lugar de ponerte complicado, tú entiendes que tienes que tomar una actitud de postrarte delante del rey y decir: Rey, me postro delante de tu presencia y hago lo que tú quieras que haga, rey. ¿Tú crees que no sería mejor? ¿Crees que no sería mejor? Yo pienso que sí. Ahora, sigue diciendo, porque esto está bien interesante. Dice aquí, fíjese, que fluye leche y miel. La tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán es descrita como una tierra que fluye leche y miel. Esto se refiere a la abundancia de la tierra para un estilo de vida pastoril, pero no necesariamente en términos de agricultura. La leche es el producto de los rebaños, mientras que la miel representa un recurso natural, probablemente el jarabe de los dátiles, más que de la miel de abeja. Es una expresión, en una expresión similar aparece en la epopeya. Tenemos que ir ahí para ver. Dice, aparece en la epopeya ugarítica de Baal y Mod, que describe el retorno de la fertilidad a la tierra, diciendo que los wadis fluyen miel. Textos egipcios tan antiguos como la historia de Sinúe describe la tierra de Canaán como rica en recursos naturales, así en productos cultivados. ¿Ve? Vamos a regresar a donde estábamos, porque esta parte, el patrocinio divino y sus implicaciones. Oiga, dice, todos los pueblos del antiguo cercano oriente creían en un patrocinio de parte de los dioses. ¿Se acuerda de Jericó? Y se acuerda de que ellos decían: Dagón protege esta ciudad y las murallas son impenetrables porque el dios Dagón era el patrocinio. Todas las culturas lo entendían. Y todas las culturas entendían que el Dios de Israel se miraba y actuaba más poderoso que cualquier otra deidad. Interesante que todo mundo veía al Dios de los israelitas como más poderoso, menos los propios israelitas. ¿No le parece irónico que las otras naciones, cuando usted ve el relato de Rahab, la mujer que esconde a los exploradores en el tiempo de Josué, el relato que dice: el pueblo está atemorizado por lo que su Dios ha hecho? ¿Por qué los amalequitas atacaron a Israel? Porque estaban atemorizados de lo que Israel pudiera hacer. ¿Por qué el rey Barak contrata a Balaam? Porque estaba atemorizado de lo que los israelitas pudieran hacer y la protección de su Dios. Pero los israelitas estaban diciendo: somos como langostas, no podemos, nos van a comer, van a tomar a nuestros hijos, los van a raptar. ¿No le parece irónico que a veces otra gente puede ver lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti, pero a nosotros nos cuesta? Porque cuando estás en la situación es más complicado ver al Dios que camina contigo
es más difícil entender que Dios que está contigo tiene control de todo. Es más fácil ver que Dios tenga sanidad para una persona, que Dios tenga respuesta para un problema de una persona, que Dios tenga el auxilio para una persona, que lo tenga para ti. Porque ahora tú estás ahí en el momento y en la situación. Esto dice, todos los pueblos del antiguo cercano oriente creían en el patrocinio de parte de los dioses. Cada ciudad tenía una deidad patrona. Por ejemplo, Marduk en Babilonia. Y muchas profesiones también tenían dioses particulares a los que consideraban de ayuda especial. Además, esas asociaciones significaban que cuando una ciudad o un grupo humano guerreaba con otro, oiga, cuando una ciudad o un grupo humano guerreaba con otro, sus dioses también se unían a la batalla. El dios o los dioses del bando perdedor resultaba desacreditado y a menudo era abandonado por sus adoradores. De ese modo, la adoración de Moisés a Yahweh implicaba el reconocimiento del patrocinio de Dios para con los israelitas y la promesa de la tierra e hijos. Si Yahweh hubiera destruido a los israelitas en el desierto por su desobediencia, eso hubiera sido entendido como un fracaso de parte de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Bien interesante porque mire, si nosotros regresamos al capítulo 14 del libro de Números, nos vamos a encontrar la parte donde está, aquí está, capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae? Ahora se meten con Dios. ¿Y por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Oiga el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, buena. Si Yahweh se agrade de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, oiga, porque esta parte, con lo que le acabo de leer, ahora vamos a entender aquí. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahweh. No los temáis. ¿Qué está diciendo Josué y Caleb? La protección divina que ellos tienen se ha apartado, mas con nosotros está Dios. Mire, se lo voy a volver a poner para que usted vea. Se lo voy a volver a poner porque dice aquí: todos los pueblos del antiguo cercano oriente creían en el patrocinio de parte de los dioses. Cada ciudad tenía una deidad patrona. Ahora, aquí dice: además, esas asociaciones significaban que cuando una ciudad o un grupo humano guerreaba con otro, sus dioses también se unían a la batalla. El dios o los dioses del bando perdedor resultaba desacreditado y a menudo era abandonado por sus adoradores. Voy a regresar a esta parte para que vea. Por tanto, no seas rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahweh, no los temáis.
Ve, no solamente Josué y Caleb están hablando en términos de, sí, no los vamos a comer como pan, sino ellos están hablando en el término legal. Su deidad los ha abandonado. Nuestro Dios es más poderoso, por lo tanto, los vamos a aplastar. Esa es la seguridad que nosotros debemos tener. Que si Dios está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Pero no solo es de decirlo, sino de vivirlo, creerlo y caminarlo. Ahora ahí está el detalle. ¿Cómo caminas ante la inseguridad? ¿Cómo caminas ante lo incierto? ¿Cómo caminas ante lo que está fuera de tu alcance para decir, mi Dios es poderoso? ¿Cómo caminas? Josué y Caleb dijeron, no tienen protección. Su amparo, su deidad, su protección, su auxilio los ha dejado y con nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Hermano, si algo podemos aprender de esta experiencia, es que aunque 10 no creyeron y 600,000 no creyeron, hubo 2 hombres que dijeron, no importa lo que esté al frente, no importa lo que venga el día de mañana, no importa el futuro incierto. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así nomás. Así nomás de interesante. Así nomás de interesante. Así es que, ahora sí, vamos a entrar al tema de los tzitzis. ¿Por qué vienen los tzitzis? Bueno, porque hay un hombre que está recogiendo leña en el día de Shabbat. Y Dios dice, se van a, se van a hacer estas franjas para recordatorio. Así es que ahora vemos que Israel debe migrar el tzitzí, la borla de 4 hilos doblados con 5 nudos, uno colgando de cada esquina de una prenda de 4 picos, y recordar los mandamientos del Señor. Si yo recuerda al individuo que mire hacia el cielo con los ojos y el corazón puestos en los misbots, en los mandamientos del Señor. Rashi concluye, el corazón, oiga, porque aquí es donde vamos a conectar. El corazón y los ojos son los espías del cuerpo. El ojo ve, el corazón codicia y el cuerpo comete transgresión. Ay. So, ahora tenemos Tzitzit, que no solo te va a recordar los mandamientos, pero es un espía, es un explorador, que te va a recordar que el ojo ve, el corazón codicia y el cuerpo comete transgresión. Santiago capítulo 1 o Jacobo capítulo 1. Cuando alguno diga que es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y una vez que es seducido, da luz al pecado. Por lo tanto, la cuestión de los tzitzis no es un asunto de estética, no es un asunto de espiritualidad, no es un asunto, sino que ahora se convierte en que Israel debe mirar a los tzitzis para acordarse de las transgresiones que ha hecho, y que el tzitzit le recuerda al individuo que mire al cielo con los ojos y el corazón puestos en los misbots y no en su humanidad. Recordar va más allá de recordar a la mente. Incluye hacer real en el presente lo que fue en el pasado. ¿Por qué aparecen los tzitzis en Shelach Lecha? Porque nos está hablando que un pueblo se olvidó de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Un pueblo se olvidó de la protección. Y ahora el Padre te dice, cada que tú traigas unos tzitzis, no es para que la gente los vea, no es para que la gente te diga, mira qué bonito,
es para que a ti no se te olvide que eres un hombre de mandamiento, pero que a ti no se te olvide que las promesas de Dios son reales y que tienes que hacer real en el presente lo que fue real en el pasado. Recordar y cumplir los mandamientos de un Dios refleja la pertenencia a un sacerdocio real, lo opuesto a la esclavitud de los sentidos y seguir su propio camino. Esas son cosas judías. Nosotros somos sacerdotes, pero si tú eres sacerdote, tú necesitas algo que te recuerde tu identidad. Fíjate el contraste. Muchos se llaman sacerdotes, pero no tienen la prenda más importante que les hace ser sacerdotes. Y es lo que te hace recordar los mandamientos. Ahora, vamos a conectarlo con Romanos capítulo 6, versículos 12 y 14, porque Romanos 6 dice, fíjense lo que dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Cómo te consideras muerto al pecado? Cada que tú ves esta franja, tú dices, yo no debo pecar, estoy muerto al pecado. El problema es que nosotros decimos, debes considerarte muerto al pecado, pero ¿cómo lo haces? Si todo lo quieres hacer espiritual y los ojos son carnales y el corazón es engañoso y te sigue arrastrando a pasiones que no debes tener. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, el Mashiach, Yeshua, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh, viste, lo dijo, no estás bajo la ley. ¿Por qué seguimos predicando de la ley? La ley del pecado, mi hermano. Entienda el contexto en el cual usted está leyendo. Está hablando del pecado y de la ley del pecado. No está hablando de la ley de Dios. Cuando dice no estás bajo la ley, ya no estás bajo la ley del pecado para que hagas lo que el pecado te dice que hagas. Estás bajo la gracia. Por lo tanto, ya no sometas tu cuerpo al pecado, porque el pecado ya no se enseñorea de ti. La ley del pecado ya no tiene control en tus miembros. Pero ahora, si la ley del pecado ya no tiene control en tus miembros, Dios te ha dado una ordenanza para que tú la veas y digas, eso no debe existir en mi cuerpo, porque yo soy hombre de mandamiento. ¿Ve? Una cosa es decir, este texto en decir, ¿ves? No estás bajo la ley. ¿Pero cuál ley? ¿La ley de Dios o la ley del pecado? Pablo habla de 7 leyes. Y hay que entender qué es lo que estamos leyendo. Así es que, ¿por qué aparecen los tzitzis? ¿Y cómo podemos tener aplicación? Aún de Corintios, que dice que estas cosas están ahí para que no cometamos idolatría, para que no murmuremos, para que no cometamos todas las cosas que hicieron esta gente. Y luego nos habla de unos tzitzis. Es entender que si Dios tiene control, sepamos quién es Dios. 600,000 hombres se les olvidó que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba con ellos y había prometido estar con ellos. Y por no creer, perdieron la promesa de la tierra. Que no nos pase a nosotros, que frente a lo incierto, frente a lo desconocido, frente a lo que nos aterra, nos perdamos de entender que Dios está con nosotros y que lo que Él cumplió, lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Hermano, qué fácil es decir esto. Sí,
Pero a veces muchas cosas son necesarias para hacernos crecer. Y ahí es donde o murmuramos o nos agarramos de la promesa y decimos, lo que Dios tiene para mí, Dios lo va a dar. No porque me lo merezca, sino porque Él es fiel y Él nunca falla. Solo por eso. Y ahí es donde entendemos. Y ahí es donde entendemos, como yo decía en la mañana. Ahí es donde entendemos y venimos delante de Dios y decimos, Padre, si he hallado gracia delante de ti, que la expresión de mis labios, la meditación de mi corazón sean agradables, Padre. Y que tú derrames de tu gracia y de tu favor sobre mí. Familia, ¿qué más les puedo decir? Tenemos que confiar en el Señor. Y tenemos que decir, el que está conmigo es más grande que el que está contra mí. Pero a veces, ¿por qué no lo vemos? Porque el que está contra mí vive dentro de mí y es el que pelea contra mí. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? El enemigo más grande que podemos tener somos nosotros mismos. Porque luchamos, peleamos con nosotros. Ante una situación incierta, nos preocupamos, batallamos, luchamos y Dios dice, solo confía, solo camina, solo dale para adelante, porque esa tierra es tuya. Ahora, yo no digo que sea fácil, porque tampoco Israel entró y llegamos aquí y estamos, tuvieron que conquistarla, tuvieron que lucharla. Pero la generación que viene 40 años después es una generación distinta. Es una generación que entiende que Dios les ha dado una promesa y la va a cumplir. Por lo tanto, ellos suben, pelean, luchan y entran a la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Familia, si algo tenemos que entender cuando decimos yo le sirvo a Dios, es que es en sus términos y a su manera, no como nosotros queremos. Familia, les amamos. Nos estaremos viendo la próxima semana en una entrega más de el estudio de la porción bíblica. Acuérdense, hoy a las 7 tenemos el cristianismo a través de la historia. Mañana tenemos el blueprint de la Torá con nuestros amigos María Román, Ned Figueroa y Javes Figueroa. Y vamos a estarnos gozando una vez más, 7 de la noche, el blueprint de la Torá. La próxima semana, domingo 13, 11 de la mañana, Javes, mi gran hermano Javes, va a estar en Cabaná, Intención del Corazón, a las 11 de la mañana. Así es que, familia, seamos fieles al Todopoderoso y creamos a sus promesas y entendamos que Él está con nosotros. Familia Shawato, bendiciones, que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones.